Estados Unidos, un complejo panorama financiero con repercusiones aún desconocidas. La agencia EFE Edición Estados Unidos informa en un artículo publicado en su web que la nación vive su mayor ola de grandes bancarrotas en una década. Más de 400 grandes empresas se han declarado en bancarrota en Estados Unidos desde que comenzó el año, el peor dato en una década debido a la crisis sanitaria mundial y en términos de magnitud, con miles de millones de dólares comprometidos a lo largo de diferentes sectores, un terremoto económico que no da señales de amainar, según indican analistas. Y en medio de esta situación, el presidente Donald Trump firmó decreto con nuevos estímulos económicos para su nación, siendo esta vía muy similar a la usada en 2008, los auxilios financieros a los distintos sectores económicos, evitando así un colapso de las cuentas del país. Y esto sucedió luego de que el Partido Republicano y la oposición demócrata fracasaran en su intento de alcanzar un acuerdo sobre el tema. Entre las medidas figuran una prestación adicional de $400 semanales para desempleados frente a los $600 iniciales, y la suspensión de los impuestos sobre las nóminas, así como una prórroga de la moratoria en los desahucios, que se traduce en la imposibilidad para los bancos de consumar las hipotecas atrasadas y por tanto no podrán desalojar a familias de sus hogares. Trump anunció las acciones en una conferencia de prensa desde su club de golf en Bedminster, en New Jersey, Estados Unidos, antes de proceder a su firma. El presidente estadounidense justificó su movimiento ante el bloqueo en las negociaciones entre legisladores republicanos y demócratas, que hasta ahora no han logrado un acuerdo para extender varias protecciones puestas en marcha en respuesta a la actual emergencia sanitaria global. Estas medidas de protección habían expirado ya. El subsidio adicional de desempleo que daba $600 semanales extra a desempleados y que ha sido un salvavidas para muchas familias, así como el programa de protección de nóminas que ha ayudado a más de 5 millones de empresas a mantenerse a flote durante la crisis. Ante esta situación, Trump ya había deslizado en los últimos días que podría usar su poder ejecutivo, aunque la base legal sobre la que actúa es cuestionada por los demócratas, que han amenazado con llevar la cuestión ante la justicia si se deja de lado al Congreso, que es el encargado de determinar el gasto federal. A pesar de ser muy polémicas y contrastantes con las doctrinas de la economía liberal y el sistema político económico de Estados Unidos, estas medidas han significado un alivio. Si bien no para toda la población, sí para muchos que dentro de Estados Unidos se encuentran en una complicada situación financiera producto de la creciente cifra de desempleo actual. Otra de las órdenes ejecutivas suspende hasta fin de año el impuesto sobre las nóminas para quienes ganen menos de $100,000 al año, y en un movimiento de cara a las elecciones, Trump aseguró que si es reelegido en noviembre, se perdonarán las cantidades pendientes y se buscarán rebajas permanentes a ese impuesto, que se usa para financiar la seguridad social y programas de sanidad. Además, firmó otras órdenes para extender la moratoria a los desalojos por incumplimiento en el pago de las hipotecas habitacionales, como ya informamos, y pospuso los pagos de deuda por estudios, excepto la medida sobre el impuesto a las nóminas, que Trump llevaba tiempo tratando de impulsar sin éxito. Las otras tres eran cuestiones centrales del paquete de estímulos que se negocia actualmente en el Congreso. El presidente estadounidense culpó a los demócratas del bloqueo de las conversaciones, acusando al partido de la oposición de insistir e incluir en ese paquete cuestiones que no tienen relación directa con las dificultades sanitarias y de tratar de impulsar políticas de extrema izquierda. Las bancarrotas han impactado en un amplio rango de sectores este 2020, pero las industrias centradas en el consumidor han sido perjudicadas desproporcionalmente, indicó Standard & Poor's 500 Index,
uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos. Sus analistas, Tayeva Irum y Chris Hudkins, cifraban en 424 esas grandes bancarrotas acumuladas al comienzo de esta semana, lo que excede el número de tramitaciones en ese periodo comparable desde 2010, por la aguda contracción de la economía. Hasta finales de julio, más de 4.200 empresas comerciales de todos los tamaños se habían acogido a la bancarrota. Según la ley estadounidense, y las empresas comerciales generalmente se acogen al capítulo 11, que les permite seguir operando con un plan de reestructuración de deuda que debe ser aprobado por los acreedores, aunque otras optan por liquidar sus activos y cerrar establecimientos para saldar el pasivo. En total, según el American Bankruptcy Institute, la mayor asociación de profesionales de la bancarrota que informa a los legisladores, hasta finales de julio más de 4.200 empresas comerciales de todos los tamaños se habían acogido a la bancarrota del capítulo 11, y su directora ejecutiva, Amit Quackenboss, consideró que habrá un incremento en los próximos meses. Y en este complejo panorama, minoristas y restaurantes son los más impactados, con más de 100 grandes compañías en bancarrota. El sector que lleva las mayores consecuencias es el consumo discrecional, según el informe, lo que engloba una veintena de minoristas con nombres históricos como Brooks Brothers, la marca de ropa más veterana del país, Lord & Taylor, que tenía los grandes almacenes más antiguos, y marcas populares como J. Crew o Ann Taylor. Probablemente la debacle minorista más visible es la tienda de lujo por departamentos Neiman Marcus, que hace poco más de un año abría un establecimiento de 20.000 metros cuadrados en el centro comercial del exclusivo barrio de Hudson Yards, en Nueva York, y tras el parón provocado por la emergencia sanitaria, ha decidido dejarlo vacío. Los clientes están y seguirán comprando de manera diferente respecto a antes de la crisis sanitaria, anticipó un portavoz de estos conocidos grandes almacenes de moda, que soportaban una deuda superior a $5.000 millones cuando se acogieron a la ley de bancarrotas. Otra víctima de la ola pertenecen a la restauración, como NPC International, que opera las franquicias de Pizza Hut y Wendy's, afectado por el cierre de establecimientos y, como en Nueva York, por la ausencia del turismo, un problema que ha asfixiado a gran parte de los locales comerciales de Manhattan. A esto debemos sumar los sectores industrial y energético, que abarcan juntos otras 100 grandes empresas quebradas, entre las que destaca Hertz, especializada en alquiler de vehículos, con unos 24.000 millones de deuda, y Chesapeake Energy, la pionera de la técnica del fracking, con casi 12.000 millones de pasivo. Para Bankruptcy Data, las empresas de construcción e inmobiliarias están también entre las más perjudicadas, así como las sanitarias y médicas, ya que los hospitales son duros de gestionar en buenos tiempos, pero si le quitas las cirugías electivas y añades el miedo a ir, hay un shock de demanda en sí mismo. Un futuro sombrío, según la firma Stifel. Los cierres de tiendas, sumados a la migración a la compra online, han contribuido a los apuros de los minoristas, que pueden contagiar a empresas expuestas a su deuda, mientras que la caída sin precedentes en la demanda de energía también hace prever más bancarrotas en esa industria, mientras se incrementan las solicitudes de préstamos para evitar despidos, un dinero que ayudó a las empresas durante unos meses, pero no lo suficiente, ya que la actividad de los consumidores simplemente no está ahí. Hay mucho temor de esta emergencia sanitaria que sigue dejando huella en los estados, dijo Ben Exshalfman, jefe de operaciones de New Generation Research, la Federación Nacional de Minoristas NRF de Estados Unidos, que destaca que su sector emplea a 1 de cada 4 estadounidenses y contribuye $3.9 billones al PIB. Ha lanzado una campaña para apoyar a las firmas y reclamar al Congreso un nuevo paquete de estímulo fiscal que permita proteger a trabajadores y clientes. El optimismo sobre la economía y el gasto en el sector minorista está poniéndose a prueba cada día, dijo en una nota el economista jefe de la NRF, Jack Kleinhans. El tiempo dirá, pero la conclusión
es que la economía está lejos de salir fuera de peligro, agregó F. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y recuerda contribuir con un like si te parece relevante nuestro contenido. Somos UMQ Infoanálisis en Evolución.